acá. Ya, entonces, ahí estamos grabando. Y bueno, apito de el tema que nos puso Manu hace 2 sesiones ya atrás, o sea, dos Sí, semanas o 3 semanas atrás que no nos juntábamos. Vamos a hablar de esta visión del Dios del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, cómo comulgamos un poco esa visión. Así que yo, como siempre, preparé un bravo. para compartirlo con usted y vamos a ir conversando y después tenemos un diálogo, preguntas, lo que queramos compartir. Ahí voy. Ahí lo ven, ¿cierto? Sí. Ya, perfecto. Entonces vamos a hablar el día de hoy del Dios del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Para comenzar, yo quería hacer notar que en realidad con el cristianismo nosotros hacemos un giro desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, que a lo mejor no somos del todo conscientes o que deberíamos hacer ese giro y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, ¿cierto? El contenido literario no se centra en individuos, ¿cierto? En el Antiguo Testamento hay la historia de un pueblo, en la conformación de un pueblo, de la identidad del pueblo de Israel. A eso responde. Entonces, en una primera etapa está la conformación de este pueblo, con lo que conlleva la liberación de Egipto, el instalarse en una tierra, y luego el establecimiento de una monarquía, una organización, y con ello también un rol profético. Y en ese dinamismo del pueblo judío es que se conforman las tradiciones del Antiguo Testamento. ¿Ya? Pero a diferencia del Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Las figuras personales van quedando en el camino a medida que la historia avanza. Por ejemplo, tenemos roles importantes como Moisés, que después nos deja el legado de la ley de Moisés, pero es una etapa que básicamente sucedió y queda su legado, pero no como un aspecto central como la persona, sino la enseñanza en ese caso que transmitió con la Torá. Tenemos grandes profetas, tenemos Isaías, tenemos jueces, tenemos a Elías, tenemos a... No es mi jotado. Ya, Ahí ahí volvió. no sé qué pasa. Oh, ¿Sabes que parece que estaba conectado a otra red de un vecino? oh, está ahí colgado. Estaba colgado. Jugando Recién me di cuenta, por eso se encima. cayó. Ya, creo que alcanzaron a escuchar que estaba hablando de los personajes que quedan en el camino, ¿cierto? Sí. En eso quedé. Ya. Ok, entonces, bueno, las personas en el Antiguo Testamento van quedando en el camino, van quedando ciertos legados, enseñanzas, pero lo importante es, y que destaca a lo largo del transcurso del Antiguo Testamento, es la identidad del pueblo de Israel. Eso es lo que ellos más ponen énfasis, en la identidad del pueblo y su relación con Dios. En el Nuevo Testamento hay un giro, como les decía. En el Nuevo Testamento todo se construye en torno a la vida de una persona, Jesús de Nazaret. Las cartas de Pablo, los evangelios, el retorno de Jesús, todo está en función de la existencia, la interrupción en el mundo y de lo que vendrá a través de lo que va a hacer, hizo y seguirá siendo Jesús de Nazaret. Eso es el centro. Entonces hay un cambio, como les digo, hay un giro que en realidad, como les digo, no sé si todos somos conscientes de que eso tiene un peso importante en cómo hacemos teología respecto a cuando miramos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, también que se ve influenciado por nuestro abordaje bíblico. Bajo el dogma de que la Biblia es palabra de Dios, nosotros tomamos textos del Antiguo Testamento y los leemos igual que si estuviéramos leyendo un texto del Nuevo Testamento, porque para nosotros es la misma Biblia. Pero desde un punto de vista de la teología, no se puede leer, de la teología bíblica no se puede leer de la misma manera. No se puede leer porque hay contextos diferentes y hay una intención diferente en un testamento que en otro testamento. ¿Ok? Em, bueno, hay tensiones, ¿cierto?, que existen entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento.
estas tensiones cuando surge el cristianismo, ya inmediatamente surgen estos cuestionamientos. Por ejemplo, está Marción, que para Marción, que es uno de los primeros cristianos que influye bastante la confección del cristianismo en su primera etapa, siglo segundo creo que en Marción, él ya tiene un postulado de que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malvado, y que no es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Cosa que muchos también tienen esa visión, como que Dios en el Antiguo Testamento es malo y lo arregla un poco Jesús. Hay otras posiciones que han surgido a lo largo de la historia que son más conciliadoras. Por ejemplo, lo que hacen algunos teólogos como Karl Barth o Beverly Childs, que ellos dicen que en realidad toda la escritura habla de Dios. Desde el principio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo habla de Cristo. Está apuntado ahí, tienen una lectura mucho más cristocéntrica. Entonces ellos establecen puentes que dialogan el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento bajo este prisma de que toda la escritura habla de Jesús. Ahí también, por ejemplo, nosotros vemos ejercicios hermenéuticos de estas posiciones conciliadoras que, en el caso de Isaías 53, del siervo sufriente, también lo vinculan directamente a Jesús. Dicen, bueno, Él es Jesús porque los evangelistas también hacen ese ejercicio hermenéutico. Em, pero esas son conclusiones un tanto forzadas, podríamos llamarlo. Son hermenéuticas forzadas. Creer que Isaías 700 años antes de la aparición de Jesús está hablando de él es no comprender el contexto de Isaías, ¿ya? Ahí vamos a ir viendo un poquito cómo se va develando esto en el tiempo. Lo otro que hay que tener en cuenta que para lo que nosotros es el Antiguo Testamento, para los judíos es su Biblia hebrea, es decir, para nosotros es una sección, para ellos es un texto completo, ¿ya? Entonces, no es lo mismo leer la Biblia, ¿cierto? La Biblia hebrea de forma independiente, a considerarlo el Antiguo Testamento como una parte integral de un texto mayor. No es lo mismo, ¿ya? Nosotros tenemos esa base porque el cristianismo surge desde el judaísmo y heredamos muchas de las tradiciones que están presentes ahí. De hecho, también fue un debate en el contexto canónico de la Biblia, a veces dejar fuera el Antiguo Testamento, no considerarlo. De hecho, Marción decía que no deberíamos considerar el Antiguo Testamento, tener solamente los textos del Nuevo Testamento como revelación de Dios. El tema es que es muy difícil entender ciertas partes del Nuevo Testamento sin tener como base el Antiguo Testamento, porque hay muchos enlaces proféticos, por ejemplo, en los evangelios, hay un seguimiento de también una visión divina que está presente. Entonces, presenta dificultades y desafíos el no haberlo considerado y el considerarlo como lo tenemos nosotros. ¿Ya? Vamos a ver algunas características de Dios en el Antiguo Testamento y cosas que nos van también generando preguntas. El Antiguo Testamento posee distintas tradiciones mezcladas, eso nosotros tenemos que ser conscientes. El Antiguo Testamento no es, y eso es lo que a veces yo confronto, esas visiones de que hay una línea editorial casi como un hilo conductor en toda la Biblia. No sé si lo han escuchado eso, de que Dios habla lo mismo de principio a fin, y la Biblia no es eso. La Biblia es una mezcla, hay tensiones, hay tejidos, hay cosas que se confrontan unas con otras. Y estas tradiciones en algunas coinciden, en algunas cosas coinciden y en algunas cosas las tienen completamente diferentes. ¿Ya? Entonces, estas tradiciones que están mezcladas se van construyendo a lo largo de varios siglos por distintas personas en distintas regiones. ¿Ya? Un ejemplo claro son los relatos de creación de Génesis 1 y Génesis 2. Voy a abordar esto en una presentación un poquito más adelante, pero tener conciencia que pueden haber textos que están pegados en nuestras Biblias, continuos, pero que pertenecen a tradiciones muy diferentes, redactadas en lugares diferentes, en tiempos diferentes. Lo que pasa es que nosotros asumimos que como la tenemos en un texto continuo, fue una misma persona que la escribió.
Y eso no es así, ¿ya? De acuerdo a estas mismas, estas tradiciones distintas, ¿cierto? También tenemos distintas formas de asimilar e interpretar los hechos que son experimentados y atribuidos desde Dios. Por ejemplo, la típica frase que dice, bueno, Dios, ¿cierto? Dios no se arrepiente, no es hijo de hombre para arrepentirse, ¿cierto? Pero después, en otro texto, dice que Dios se arrepiente de haber creado la humanidad. ¿Cierto? Claro. Entonces, ahí uno ve una clara tensión, que por un lado dice, Dios no se arrepiente, y en el otro dice claramente que Dios se arrepintió. Entonces, ¿cómo lo hacemos conversar? O sea, ¿se arrepiente o no se arrepiente? Y eso es producto de las distintas tradiciones, como les digo, las distintas visiones, experiencias con lo divino, que lo llevaron a transmitir ese tipo de enseñanzas en nuestro texto bíblico. ¿Ya? Por eso ese tema de la línea editorial, que hay un mensaje central que recorre toda la Biblia, no es así, no es así. Es una linda explicación, pero que en realidad eh, tiende a ser una respuesta más facilista, más simplista de lo que realmente sucede tras los textos bíblicos. Ya la escritura de los textos del Antiguo Testamento no es lineal, ni tampoco uniforme, ¿cierto? No es un escrito de principio a fin, lo que decía, sino que tiene un ordenamiento posterior. Aquí hay un proceso también de compilación de tradiciones. Lo que hacen las personas que redactan los textos, hay tradiciones que están sueltas por distintas partes y las van recopilando, las van recolectando y la ponen en un orden que sea lógico, ¿ya? Entonces, por eso algunas quedan medias pegadas, medias difíciles de digerir o que el texto no fluye de forma continua, porque hay parte de eso, hay parte de esa construcción literaria, ¿ya? Entonces, todo esto influye en la forma que leemos la Biblia y, por supuesto, nuestra visión de Dios. Y esto es producto, como les digo, de ciertos dogmas que se van construyendo a lo largo de los siglos. Lo que nosotros heredamos el día de hoy, nuestra forma de leer la Biblia, no es que nosotros no tengamos ningún presupuesto, o sea, que vengamos así objetivamente con la mente en blanco a leer la Biblia. Eso no es así porque estamos permeados, estamos construidos con una serie de dogmas y como les digo, de temas que asumimos de la Biblia. Y eso influye en nuestra forma de leerla. Y de la forma que leemos, también la forma que asimilamos a Dios. Está todo concatenado, ¿ya? Es como una cadena que no es fácil de romper o de darnos cuenta, de dimensionar en qué eslabón realmente está construyéndose nuestra visión de Dios o cuál es el eslabón más importante que está construyendo esta visión de Dios, ¿ya? Incluso las tradiciones asociadas a Dios son entremezcladas en la lectura actual, pero en su origen se refieren a dioses diferentes. ¿Ya? Esto lo voy a explicar de una forma más detallada porque esto es muy importante. Nosotros en nuestras traducciones al español tenemos en nuestras Biblias una forma de referir a Dios que es común. Por ejemplo, para nosotros cuando dice Dios o dice Señor, para nosotros es sinónimo, es lo mismo, ¿cierto? Nadie hace Claro. una diferenciación. Pero en el texto hebreo sí hay una diferenciación, porque utiliza una palabra para decir Dios y otra palabra para decir Señor. Pero resulta que en el origen de las tradiciones eso son referencias a dioses diferentes, ¿ya? Lo vamos a ver, lo vamos a ver más en detalle, ¿ya? Pero aquí les doy la pincelada. Lo que les decía, por ejemplo, si nosotros nos sumergimos en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, en esos 5 libros hay 4 tradiciones que se han detectado, ¿ya? 4 tradiciones marcadas. Una que es la tradición yavista, que se refiere a la tradición que habla de Dios como Yahvé, ¿ya? Que esta tradición viene del siglo X, en la época de Salomón, y se da en el reino del sur, en Judá, ¿ya? Tenemos la tradición eloísta, que se refiere a Dios como Elohim, ¿ya? No como Yahvé, como Elohim. Y esta tradición surge en el siglo del 9 al 8 antes de Cristo, obviamente, y esta se da en el reino del norte, en lo que se denomina Israel. Está también la tradición deuteronomista,
que nace en la época del 622 con la reforma de Josías en Jerusalén, y tenemos la tradición sacerdotal en el siglo sexto, que es la vuelta del destierro en Jerusalén. ¿Ya? Ahora, para que nosotros tengamos presente eh, la redacción por escrito de los textos del Antiguo Testamento se da posterior al exilio de Babilonia, en el año 537 antes de Cristo. Entonces, en la redacción, en la puesta por escrito de esos textos, toman todas estas tradiciones que ya existen, ¿ya? Que son tradiciones orales que se van transmitiendo en el pueblo. Y el compilador de todo esto, como les digo, toma de la tradición yavista, toma de la tradición eloísta, toma de la tradición deuteronomista y de la sacerdotal para construir sus relatos. ¿Ya? Entonces tenemos cuatro tradiciones, es decir, cuatro formas de experimentar a Dios en distintos lugares, como les digo, y en distintas épocas. ¿Ya? A eso responden las tensiones y los conflictos y estas contradicciones, como por ejemplo el tema de si Dios se arrepiente o no se arrepiente. ¿Ya? Por eso surgen estas diferenciaciones, por las distintas tradiciones presentes en los textos. Vamos a ver el ejemplo de lo que les decía yo de Génesis 1 y Génesis 2. Nosotros tenemos dos relatos de la creación, ¿cierto? Tenemos un relato en Génesis 1, del 1 al 2:4, que pertenece a la tradición sacerdotal, ¿ya? Y tenemos otro texto de la creación del mundo en Génesis 2:4b al 2:25, que es de la tradición yavista. La tradición sacerdotal es este relato por secuencia de días, ¿ya? En el principio Dios creó los cielos y la tierra, después va en una secuencia de días, ¿cierto? Dios en el segundo día crea otra cosa, en el tercer día otra cosa, así hasta el sexto día, y en el séptimo descansa, ¿cierto? Una de las cualidades que uno ve en ese texto es que Dios crea al ser humano, en el 1:26 o en el 1:27 dice que varón y hembra los creó, ¿cierto? Entonces, una de los énfasis es que Dios crea al ser humano, al hombre y a la mujer al mismo tiempo, ¿ya? Eso nos dice ese capítulo. Varón y hembra los creó, ¿cierto? En el, en el capítulo 2, que es de la tradición yavista, que es otro relato, es el relato de Adán y Eva, que es el que nosotros conocemos par- por forma mayoritaria. Creemos que Dios crea a un hombre primero, después crea todo, bueno, obviamente crea el entorno, el mundo, después crea los animales, al hombre, el hombre nombra a los animales, el hombre se siente solo, y luego crea a la mujer, Eva, ¿cierto? Ese es otro relato. Nosotros en general tendemos a mezclar Génesis 1 y Génesis 2, creyendo que es lo mismo, pero son dos historias diferentes, que nos hablan de un relato de creación en un orden diferente. Eso también se puede analizar y ustedes lo pueden leer después con calma el capítulo 1 y capítulo 2 y se van a dar cuenta inmediatamente que son cosas diferentes. De hecho, como dato, no sé si ustedes tienen alguna Biblia ahí a mano, pero si no, yo creo que se los puedo mostrar acá. Miren, si ustedes se fijan, acá se los voy a mostrar, no sé si a ver, voy a dejar de compartir para que lo puedan ver más grande. Miren, Pero ahí tú tenés cualquier versión. esta es la NBI. Ah, Pero, ya. Ya. hoy, espera, tengo el filtro del desenfoque, dame un segundo, ¿no? Si le pongo ahí sí, miren. Si ustedes ven, Génesis 1 tiene una estructura que lo podríamos llamar como de poesía. Se fijan que el Sí, espaciado hay como lugares. Si uno va al Génesis 2, miren, aquí se nota la diferencia. En el Génesis 2, hasta acá llega la tradición yavista, o sea, sacerdotal, y aquí empieza la tradición yavista. Y se fijan cómo el texto es diferente. sí, se Aquí nota es el tiro. continuo. ¿Se fijan? ¿Lo notan visualmente o no? Sí, 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 los quiebres visuales, esos no son accidentes. Eso no es al azar, eso no es que, bueno, a veces uno en el Word
como que pone justificado, otro después, otro párrafo le queda como alineado a la izquierda. Ya, eso no es al azar en la Biblia. Está hecho intencionalmente. Intencionalmente para decir que ese texto viene de una tradición diferente de este texto de acá. ¿Se fijan? Son quiebres literarios. Y si ustedes, y eso está presente en toda la Biblia. Mira, si ustedes van a Juan 1, no sé si en su Biblia le aparece igual, pero en la NBI en general aparece. Miren, cuando el texto habla de el hermoso prólogo, ¿cierto? En el principio era el verbo, se fijan que esa parte también es diferente a esta de acá. Ahí el texto es Con el continuo. 1 al 5 está así. Exacto. Esos quiebres literarios nos dicen que ese texto es de una tradición diferente. En los evangelios probablemente eso corresponda a un himno o algún cántico o algún poema incluso que se haya escrito, que se haya transmitido. Entonces, visualmente, en la Biblia nos ponen estos esquemas con un formato diferente para que nosotros lo podamos identificar. ¿Ya? El tema es que, como les digo, no somos conscientes de estos quiebres literarios y muchas veces esas cosas pasan desapercibidas nomás, como que Claro, simplemente fuera el texto normal, bueno, el texto continuo. Pero existen estas tradiciones diferentes, ¿ya? Entonces, quedémonos con esto, ¿cierto? Que en el Génesis 1 está la tradición sacerdotal y en el Génesis 2 está la tradición yavista. Y aquí lo vamos a ver en el hebreo directo. ¿Cuáles son las diferencias? Ya, en el Génesis 1, ¿cierto? La Reina Valera dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto es en el hebreo, ¿ya? Y acá, en el hebreo, la palabra Dios, aquí me tienen que creer nomás, dice Elohim, ¿ya? Esta palabra que está acá es Elohim. Entonces, se refiere a Dios en el relato sacerdotal como Elohim, ¿ya? Después vamos al otro relato, en Génesis 2:4, donde dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. El otro relato. Aquí la palabra Jehová es Yahvé. ¿Se fijan? Entonces, aquí se refiere a Dios con otro nombre. claro. Como les digo, cuando nosotros lo leemos en español, para nosotros es lo mismo, pero en el hebreo no es lo mismo. Porque el judaísmo pasa por distintos estadios de creencias. En una primera instancia, el judaísmo es politeísta, ¿ya? Cree en distintos dioses. Dentro de esos dioses, que en realidad son como podríamos llamarlos dioses tribales. Por ejemplo, una de las cosas que uno no lo entiende, pero en el momento que lo lee, cuando dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Cierto? Eso está en la Biblia, en el Pentateuco, cuando Dios se Claro. revela, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es que está diciendo, yo soy el Dios que ha estado con tu papá, con tu abuelo. Él está diciendo, esos dioses en realidad soy yo. Es la revelación de esos dioses, ¿ya? Porque como les digo, en una primera instancia, el judaísmo es politeísta. Después pasa a un estadio enoteísta, que es decir, que em, acepta la existencia de distintas divinidades, pero considera una divinidad superior, ¿ya? Y posteriormente está el monoteísmo estricto, que eso es después del exilio de Babilonia, ¿ya? Ahí el judaísmo adopta un monoteísmo estricto, y esto se debe justamente en la época que se ponen por escrito los relatos del Antiguo Testamento. Te voy a preguntar eso. Ok. Entonces, por eso es que Mm. para nosotros nos parecería que el judaísmo siempre fue monoteísta, porque cuando se ponen por escrito los relatos, hay un monoteísmo estricto y hacen una retroproyección al pasado. Entonces, pareciera que siempre fue monoteísta, pero no es así. Hay vestigios en la Biblia que nos dejan entrever el politeísmo.
Uno de ellos es el libro de Job. El Job es uno de los libros más antiguos también del Antiguo Testamento. Y Job, como comienza, dice, ¿cierto?, que Dios está en una corte celestial, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Y en esa corte uno de ellos era Satanás. Y viene a Dios y le dice, oye, Dios le dice, ¿has visto a mi siervo Job? Ya, eso es propio del panteón de dioses. Es vestigio de, de este politeísmo. Lo mismo en el Génesis también cuando dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Ahí sí que no hemos dado vueltas, carnero, volteretas, trompos, mortales, giros del Cirque du Soleil para tratar de explicar por qué dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Algunos dicen, no, lo que pasa es que Dios está hablando con los ángeles. Otros, más atrevidos, dicen, no, está hablando con la Trinidad, ¿cierto? El Padre, Eso, Hijo. eso es lo que yo escuchaba comúnmente. Esa es la que más se ha escuchado porque esa es una herencia de los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia dieron explicación de ese texto a través de la Trinidad. Dios, la Trinidad está presente en el acto de la creación del ser humano, que es muy lindo, pero en realidad no es así, porque el judío no tiene el concepto de Trinidad, no. Entonces no está pensando en eso. Eso tiene que ver más con los vestigios del politeísmo, ¿ya? Otros también hablan de, de que el texto hebreo, cuando habla de algo sublime, lo pone en plural, como Elohim, ¿cierto? Elohim significa dioses en estricto rigor. La terminación him es del plural. Pero no, tampoco va por ese lado. Lo más probable es que esto esté referido a este vestigio del politeísmo judío. Bien, entonces, esta referencia de cómo hablar a Dios depende también de cada tradición. Y por eso en algunas tradiciones se habla de Yahvé, en otras de Elohim, pero la figura que prepondera y la que vence finalmente en el judaísmo es Yahvé. Eso tenemos que ser conscientes. Hay muchas formas y de hecho después se hacen contracciones, es decir, se juntan, como acá. Acá se dice Yahvé Elohim, se junta y dice Jehová Dios. Y que en la Biblia, en la NBI, dice el Señor Dios, ¿ya? Que para nosotros pareciera ser una redundancia, pero en el texto original está referido a dos expresiones de cómo referirse a Dios, ¿ya? Ah, y esto solamente como un dato. En nuestras Biblias, si ustedes se fijan, en la Reina Valera se siguió hablando de Jehová. En la NBI, en las traducciones más actuales, no se dice Jehová. No sé si se habían dado cuenta de ese detalle, ¿cierto? Y esto es porque la Reina Valera tiene un error de origen, ¿ya? Desde el hebreo por la vocalización de la palabra Yahvé, porque la tradujeron en la Reina Valera como nombre Jehová, pero se corrige en las otras versiones como la NBI que se dice el Señor. Y esto es porque, eh, bueno, ustedes saben, el hebreo es consonantal, tiene solamente consonantes, y las puntuaciones son las vocales, ¿ya? Lo que, bueno, en cómo evoluciona el lenguaje hebreo. En un principio era todo consonante, pero se les fue olvidando de cómo pronunciar las palabras. Por eso tienen que ponerle puntitos para saber cómo van las vocales dentro de esas letras consonantes. Entonces, cuando ellos vieron, los que tradujeron la Biblia, vieron esta palabra, dijeron, ah, esto dice Jehová. Entonces pensaron que el nombre de Dios era Jehová. Y no, es una forma de referirse como Dios. ¿Ya? Por eso las traducciones actuales corrigen ese problema y dicen, no, Jehová no es un nombre, es una forma de decir Dios, ¿ya? Solamente eso como dato. Ok, entonces ya que hemos visto un poquito cómo se plasmaron las tradiciones del Antiguo Testamento y cómo se fueron construyendo,
Y vamos a ver algunas características, ¿cierto?, que nos dificultan la visión de Dios del Antiguo Testamento desde el punto de vista de Jesús, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos, y aquí yo les voy a decir las cosas tal cual ya, no les voy a maquillar como suavizando un poquito el discurso. En el Antiguo Testamento tenemos un Dios guerrero y liberador, ¿cierto? El pueblo de Israel debe pelear y ganarse el territorio a base de espada y matar a sus enemigos, los cuales son enviados por el mismo Dios para que arrasen con los otros pueblos. De hecho, nosotros tenemos esta expresión del Jehová de los ejércitos. Dios es un Dios guerrero. Dios es un Dios que manda a matar a los enemigos sin compasión, a arrasar con pueblos, con mujeres, con animales, con niños, con todo. Y no se arruga, ¿cierto? Porque es parte del proceso en el cual Él quiere establecer su pueblo. Así lo interpretan los judíos. Ellos quieren que Dios está interviniendo para que el pueblo se asiente en un lugar determinado. Entonces, para eso, como era en la antigüedad, si tú querías conquistar un territorio, tenías que hacerlo a base de espada. Entonces, como Dios quiere que estés en ese lugar, tienes que conquistarlo y Dios te manda a matar a los enemigos. ¿Ya? Tenemos la visión de un Dios airado, ¿cierto? Con comportamientos difíciles de entender. A Moisés no le permitió entrar a la tierra prometida por golpear la roca, ¿cierto? Pero a David lo llama hombre conforme al corazón de Dios, prese a mandar a matar al esposo de la mujer que quería, ¿cierto? Como que con Moisés fue muy severo y con David como que se relajó, ¿cierto? Como, ah, bueno, no, sí, no, no era para tanto. Pero Moisés lo dejó todo, po, sacó al pueblo de Israel y golpeó una roca nomás, po, y no lo dejó entrar a la tierra prometida. Como, Como que se fue al chancho se igual. fue al chancho, se le pasó la mano. Hasta uno diría, pero señor. Oh, ¿Y qué se cruel. acuerdan que? Bueno, y Moisés muchas veces intercede ante Dios, po. Dice, no, por favor, no, no destruya al pueblo, vamos a cambiar. Como que Dios se va a enojar, así como que tiene el palo así en alto, y Moisés dice, no, no, Señor, tú que eres misericordioso, ténganos paciencia. Y ya, y Dios se calma, dice la Biblia. Como que está esa figura de un Dios enojado, ¿cierto? El tema de los sacrificios ofrecidos a Dios es un tema de tensión, ¿cierto? Ya que por un lado tenemos el libro de Levítico, donde están todas las normas de cómo uno tiene que hacer los sacrificios, ¿cierto? Por un lado, Dios demanda sacrificios para el perdón, pero por otro lado, especifica cuál es el sacrificio que Dios demanda. ¿Cierto? En Isaías 58, por ejemplo, dice, ¿ustedes creen que yo quiero animales? Yo no quiero eso. Yo quiero que alimenten al hambriento, dice. Yo quiero que vistan al desnudo, que tengan compasión por el otro. Eso es lo que yo quiero. Entonces, por un lado dice, oye, yo no quiero, de hecho también en Miqueas dice, oye, yo no, y en Oseas, yo quiero misericordia, no sacrificio. Entonces, ¿por qué no quiere sacrificio si en otro tiene un libro completo donde nos dice cómo hacer los sacrificios? Hay tensiones, ¿cierto? Uno dice, ya, pero ponte de acuerdo, Dios, o hay sacrificio o no hay sacrificio. Dios mata a toda la humanidad ahogándola con un diluvio y solo salvando a una familia, ¿cierto? Aquí lo decimos tal cual. Dios mata a la humanidad, ahogando. Ahoga. Dios mata a los primogénitos de Egipto. Dios los mata. Dios manda a Abraham a que mate a su hijo en un monte, ¿cierto? Eso está en la Biblia. No lo podemos maquillar. Entonces, cuando uno ve todo esta forma de ser de Dios en el Antiguo Testamento, es difícil, es difícil entenderlo, ¿cierto? Uno dice, como que, No hay hablar de un Dios de amor, ¿cierto? Como el claro, Dios de amor. el Dios de amor como que no Era, le ¿Dónde pega está? mucho, era difícil predicar un Dios de amor cuando te ¿No? salían con esto, po. ¿sí? Pero ustedes, si se fijan, las reflexiones, la mayoría de las reflexiones de nuestra iglesia evangélicas, muchas se basan en el Antiguo Testamento. Las expresiones de Dios, los cánticos más efusivos tienen que ver con temas del Antiguo Testamento. Nosotros lo romantizamos, lo maquillamos cuando decimos, no, Dios pelea tus batallas, ¿cierto? Seguimos pensando en el Dios guerrero, seguimos pensando, está presente en muchos de nuestros comportamientos. De hecho, es tan fuerte la herencia del Antiguo Testamento en los evangélicos que se ha dado que la gente evangélica le pone nombre a sus hijos de gente del Antiguo Testamento. Y los católicos
ponen nombres del Nuevo Testamento. Por ejemplo, si alguien se llama Ismael, si alguien se llama Israel, si alguien se llama David, si alguien se llama Daniel, es generalmente gente evangélica que le pone esos nombres. Elías, pero Lucas, Juan, es gente que le pone, es del Nuevo Testamento. Juan Esteban. Juan Esteban, mi mamá fue, Ruth, gracias mamá, gracias mamá. Yo soy del antiguo, Ruth. Ruth, mi señora también se llama Esther Noemí. ¿Se fijan? Este, El Antiguo Testamento, en los evangélicos sobre todo, está grabado a fuego. Y eso habla también de la teología, porque nosotros se nos ha quedado mucho este Dios, se nos ha quedado mucho este Dios, que tenemos que complacerlo, que Dios se va a enojar em, en nuestros cultos, ¿cierto? Nosotros tenemos que pedir perdón para que Dios casi para que no se enoje, mantenerlo contento. Las maldiciones de Dios que dicen en el Antiguo Testamento también, que ojalá no nos lleguen a nosotros, de ese Dios del garrote, ¿cierto? Y que uno tiene que ir a decirle, Señor, no te enojes tanto conmigo. Eso está presente en la forma en que hemos interpretado a Dios. Em, ¿Y por qué crees tú, Juan Esteban, que pasa eso? Porque obedece a algo como más psicológico, bueno, ¿no? Que el ser humano necesita esforzarse o no sé. ¿Por qué nos calza ese modelo? Nos calza, a mí me calzaba antes, hoy día no me calza, pero ¿por qué sí. vende? Porque también vende este modelo de Dios Mira, yo así. creo que bueno, es multifactorial, pero uno de los factores que es muy importante es este tema de la sola escritura que nosotros tenemos como evangélicos que heredamos de la Reforma Protestante. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos una formación en general de escuela dominical, los Sí. evangélicos. No así los católicos hacen catequesis, pero no es la misma forma de leer la Biblia. Nosotros pasamos el Antiguo Testamento, los profetas, y nosotros hacemos ese trabajo de estudiar la Biblia en forma completa. Entonces, para nosotros ha influido mucho entender, no memorizamos, ¿cierto?, las tribus de Israel. Eso para nosotros está muy presente. Los textos bíblicos, cuando memorizamos textos bíblicos, también hay textos del Antiguo Testamento. Entonces, ha ejercido una influencia mucho mayor en los evangélicos que en los católicos. Y dado que también su cantidad es más grande, ¿cierto? Abarca mayor contenido en nuestras Biblias, el Antiguo Testamento que el Nuevo Testamento, también hay un mayor acceso a citar cosas del Antiguo Testamento. Y por otro lado, que a lo mejor no se da tanto en las iglesias que se llaman históricas, pero en los evangélicos más pentecostales, neopentecostales y también eh, movimientos neopentecostales que utilizan mucho la alegoría en su método de interpretación bíblica, es muy cómodo el Antiguo Testamento. Porque, por ejemplo, cuando, no sé, voy a poner la historia de que cuando Saúl quería matar a David, ¿cierto? Y hay un texto que dice que Saúl le lanzó una lanza y David la esquivó. El método alegórico lo que dice es que tú tomas esa historia y la reinterpretas en una forma, ¿cierto?, metafórica. Entonces, el cristianismo lo que hace, por ejemplo, una interpretación alegórica sería decir, pucha, mira, el enemigo es quien te lanza las tentaciones y te lanza los problemas, pero tú que estás con Dios como David, le haces el quite y el enemigo no te tocará y a ti no llegará. Entonces, esa teología, uno escucha eso y uno dice amén, porque está en la Biblia, es parte de. Pero es mucho más fácil de los relatos del Antiguo Testamento hacer esas interpretaciones alegóricas que del Evangelio de Jesús. ¿Ya? Entonces, esos factores han sido muy potentes en nuestro evangélico y Mm. protestante. También puede ser que a través del miedo también se domina a la masa, porque un Dios castigador es un Dios que da miedo y Exacto, por lo tanto puedes generar más control en la gente y tenerla como más agarrada, sin duda, menos libre. sin duda. También el rol profético. A los profetas, por ejemplo, nosotros tenemos un quiebre en el Nuevo Testamento con el Espíritu Santo.
En el Antiguo Testamento Dios hablaba a través de profetas, así como cosas puntuales. En el Nuevo Testamento todos tenemos acceso al Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu Santo vive en nosotros, pero nosotros en nuestra iglesia evangélica seguimos pensando que hay un profeta o hay gente que da una profecía o que da los designios de Dios. Entonces, ese modelo profético sigue un patrón del Antiguo Testamento y es muy conveniente porque, como dices tú, monopoliza la revelación, monopoliza los designios y da mucho control, da mucho poder a las personas. Entonces, claro, hay una ensalada ahí que es difícil desprenderse. Ok, pero cierto, llegamos al punto de que el cristianismo hace un giro en la lectura de la interpretación de Dios. Hay diversos teólogos que han encontrado en Jesús un punto conciliador con Dios y esa dimensión difícil que muestra el Antiguo Testamento. Yo soy uno de esos partidarios. O sea, se lo dije parece una vez que, por ejemplo, yo sin Jesús sería muy difícil creer en Dios para mí, porque la dimensión de la encarnación de Dios en Jesús, esa conexión con lo humano, es que me lleva a conectarme y facilitar ese entendimiento con lo divino. A mí sería muy difícil creer en Dios sin Jesús, muy difícil. Entonces yo lo tomo como este punto conciliador, esta fórmula, este camino que habla el Evangelio de Juan, ¿cierto? El El camino al puente. Padre en realidad para mí se hace vivo en Jesús. Edward Schillebeck dice, Jesús es la interpretación más auténtica de Dios. Karl Barth, ¿cierto? El teólogo suizo, muy importante para los evangélicos, también habla de que Jesucristo es la única y verdadera palabra de Dios y en él se revela por completo el ser de Dios. Es decir, a través de centralizar nuestra forma de entender a Dios en Jesús, hemos logrado también poder liberarnos de este Dios del miedo. ¿Ya? Esto apunta un poco a esto los teólogos. Y desde la dimensión bíblica, ¿cierto? Nosotros decimos, bueno, Jesús dice, el que me ha visto al Padre. Yo y el Padre uno somos. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Es decir, nuestro acercamiento a lo divino va a través, permeado de la vía que nos muestra Jesús. Eso es lo que nosotros hemos intentado hacer desde el cristianismo. No todo lo hemos logrado, porque en esta diversidad y pluralismo del cristianismo, a veces nos perdemos. Pero a lo que deberíamos apuntar es hacer este giro de esta interpretación de Dios. Yo, Pero esto no genera que Dios, al fin y al cabo, eh, sí tuvo ese carácter en el Antiguo Testamento, po. No lo quita, po. claro, no lo quita. Porque incluso podríamos decir, yo y el Padre uno somos. Ah, entonces tú eras un, ¿cómo se dice? ¿Cómo era el? Era un, ay, se me fue la palabra. Cómplice, Ah, claro, ¿cachai? Sí, porque si me dice, yo y el Padre uno somos, ah, entonces en el Antiguo Testamento tú fuiste el cómplice de todo eso, asesinato y todas esas cosas, y aquí y acá, y esto otro. claro. Tú Sigue estabas, siendo igual de difícil, no es como quitarle la vista al Dios del Antiguo Testamento y solamente centrarnos en Jesús, sabiendo que aún así Él sí hizo todo atrás. No, ahí esta era otra pregunta que te iba a hacer. ¿No será que a lo mejor con eh, lo que nombraste al principio, estas cuatro tradiciones, Tradición. tradiciones hayan presentado a un Dios quizás más bueno, al punto que llega a decir, eh, yo no quiero, yo quiero ¿cómo era? Era misericordia quiero. Pero sacrificio. misericordia quiero y no sacrificio, pero a lo mejor otra tradición dice, eh, como sé, por Levítico, las instrucciones de todos los sacrificios que yo quiero. Claro. ¿Podría ser así, quizá? Sí, de hecho, Jesús sigue una línea profética. Hay distintas líneas proféticas en el Antiguo Testamento. Hay líneas proféticas que son más templarias, es decir, que toman el templo como su centro. Jesús no las sigue.
No vemos a Jesús, por ejemplo, citando normas del Levítico. No Ya, vemos a Jesús hablando de la circuncisión, por ejemplo. Un aspecto que es central en el judaísmo, Jesús no dice nada. claro. Incluso Jesús, lo critica, ¿no? o sea, la circuncisión no. Jesús no dice nada de la circuncisión. Ah, no, parece que es Pablo el que habla. Sí, Pablo, Pablo pelea con Pedro. claro, Pablo Eso, pelea ¿verdad? con Pedro. Sí. Jesús no dice nada de la homosexualidad, cosa que era condenada en el judaísmo. Jesús no dice nada. Entonces, Jesús sigue una línea profética que es, por ejemplo, profetas que cita él, Oseas, Miqueas. Miqueas es precioso, precioso la línea profética de Miqueas, de Isaías. Entonces, Jesús efectivamente tiene una forma donde se alimenta de su teología, de su forma de mostrar a Dios, que está presente en el Antiguo Testamento, pero como dices tú, en partes, no de todo, no de todo. Claro, al no mencionar Levítico, con eso dejaría en claro que que ese padre con el que es uno, no es el padre o el Dios de Levítico. No es el padre o no es el mismo Dios que requiere estos sacrificios. Claro, es una buena pregunta. Lo que pasa es que el análisis, desde nuestro punto de vista, hoy tendríamos que entender que, o tendríamos que decirlo de otra forma, tendríamos que decir, la gente que entendió a Dios en su relación con el punto de vista sacrificial, no era lo que Dios demandaba. En vez de decir Ya. que Dios no era quien demandaba los sacrificios, o era un Dios diferente. Es desde el ser humano hacia Dios, más que de Dios hacia el ser humano. Claro. Es como Eso, que, nosotros te entendimos mal, pensamos que querías sacrificios. exacto, exacto. Eso sería, a lo mejor es un poco más antropológico el enfoque desde el punto de vista del ser humano, pero que también nos ayuda a entender justamente estas tradiciones diferentes que están en el Antiguo Testamento. Eh, yo les traje aquí algunos memes que justamente este tema del Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento no es solamente algo que nos pasa a los cristianos. De hecho, hay mucha gente que es atea o no cree en Dios porque le cuesta este traspaso del Dios del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. ¿Cierto? Por ejemplo, aquí en la fase de Dios dice, Dios en el Antiguo Testamento hacía llover fuego del cielo, mataba a gente, estaba enojado, va a terapia y después un Dios de amor y paz y todo bien. O este Dios en el Antiguo Testamento enojado y en el Dios tierno, en el Nuevo. Estos típicos memes. Yo lo saqué esto de internet, así, googleando fácil. Pero esto que está hecho desde un punto de vista del meme, del humor, es una realidad Representa, social. representa lo que uno piensa. Sí, po, le da risa al mano. El Pero del perrito está muy bueno, lo representa demasiado bien. sí, po. Hay otro que dice, eh, hay uno que dice, ay, porque comiste en el sábado, te voy a partir la cabeza, y después en el Nuevo Testamento dice, ay, no, te perdono, no hay problema. Entonces, claro, hay mucho de eso. Está no solamente en el cristianismo, también en un cuestionamiento social de este entendimiento del Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Ahora, esto yo lo saqué o sea, esto yo lo plasmé en mi libro, pasando el dato. El dato, amigo. Claro, la revolución que hace Jesús, porque Jesús es un revolucionario en la teología y en la praxis del cristianismo, o sea, de la religión y del entendimiento con lo divino que se deriva en el cristianismo, ¿cierto? Voy a pasar muy rápido por algunos aspectos que son importantes, que yo considero que son claves. Por ejemplo, el entendimiento de un Dios como Padre, ¿cierto? Dios como Padre, Jesús se refiere a Dios como Padre, no le dice Yahvé, ¿cierto? Jesús no le dice Yahvé, le dice Padre, Abba, que refleja este grado de cercanía con el que Él está con Dios y nos transmite a Dios. El Abba, el papito, ¿cierto? Un papito cercano. Ese es el Abba, es de la ternura, desde la ternura que le habla.
Está el Padre Nuestro, el Hijo Pródigo, nadie ven al Padre, es decir, siempre refiriéndose a Dios como Padre. Jesús pone las personas sobre las estructuras, como decíamos, estas líneas proféticas. Jesús no practica el perdón en base a una ofrenda, en base a una transacción, sino en base a la misericordia, ¿cierto? Pone la sanación de un paralítico, si va a ofrendar, primero arréglate con tu hermano, es decir, primero está la relación personal con otra persona antes de dar lo material, lo que nosotros hablamos, misericordia quiere unos sacrificios, lo que nos habla del reino de Dios, Jesús propone una figura de un rey que es padre, ¿cierto? No es un rey lejano. Uno no va a la casa del padre como va a la casa de una autoridad. No está el protocolo, está la cercanía. A eso nos refleja Jesús. Nos muestra un sistema de relaciones que se rigen por parámetros distintos de la época de Jesús. O sea, hablar en un contexto con el que vivía Jesús, de un imperio romano que te tiene la espada en el cuello todo el tiempo, hablar de un Dios de amor es No muy encajaba. utópico. No calza, como dices tú, claro, no es real. Pero Jesús sí lo impone, sí está presente, es lo más, es lo más repetitivo que realiza en su discurso, este Dios cercano, este Dios de amor. Los milagros, la sanación y liberación, ¿cierto? Jesús era un sanador. Las historias que desafían las leyes naturales tienen una intención teológica, ¿cierto? Y bueno, aunque habla un poco de los milagros, que tienen un énfasis, tienen un propósito de mostrarnos a un Dios que quiere sanar a las personas. ¿Se fijan? En el Antiguo Testamento, y de hecho hay tradiciones que están presentes en el Nuevo cuando dice, oye, Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Entonces dicen, no se trata de que pecó este o sus padres, esto es para mostrar la gloria de Dios. A lo que se refiere la gloria de Dios no es lo espectacular, el abracadabra, sino, no es un truco de magia, la gloria de Dios, sino es entender que lo que quiere Dios es el bienestar y la sanidad de las personas. Esa es la gloria de Dios. Entonces, a eso apuntan los milagros, a entender esa dimensión sanadora de Dios, que Dios no es quien te manda enfermedades, sino es quien te sana de las enfermedades. Porque si no, ahí nos provoca esta contraposición de Dios que dice, no, es que Dios me está probando, ¿cierto? ¿Para qué Dios te va a mandar una enfermedad y después manda a Jesús a sanarte? No tiene sentido, no tiene sentido. Entonces, lo que nos quiere decir Jesús es que en realidad la enfermedad no es un designio de Dios, la sanación. Eso sí es un designio de Dios. Eso es un acto divino. Las comidas, ¿cierto? El sentarse a comer es una intención de relación. En la escatología judía había la concepción de una comida final donde todos iban a compartir. Por eso el Evangelio es tan reiterativo que Jesús se sienta con personas a comer. ¿Cierto? Muchos de los contextos se dan en comidas con las personas. Jesús escoge a los más variados seguidores de distintas clases sociales, ¿cierto? Y los 12 discípulos no es un círculo patriarcal, es decir, los 12 está orientado a las 12 tribus, a la representación de las 12 tribus, pero no a 12 hombres que lo seguían para todos lados. Dios en Jesús nos da una entrega incondicional a través de la cruz, ¿cierto? Jesús vive su experiencia humana en pleno con todas las limitaciones, eso también es interesante, porque hay veces que nosotros intentamos justificar o minimizar lo que hizo Jesús al decir, no, es que Jesús era Dios. Entonces, a Jesús no le dolieron tanto los clavos porque era Dios, ¿cierto? No, a Jesús no le dio tanta pena el ir a la cruz porque sabía que iba a resucitar. No, Jesús vivió todas las etapas como un ser humano. El dolor como un ser humano, la frustración como un ser humano. Cuando dice, ¿hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes? Me tienen chato. Lo hacía desde el humano. Cuando va al templo y ve que esa cuestión era un negocio de gente que lucraba con la fe de las personas y da vuelta a las mesas y agarra latigazo a la gente, era porque tenía su lado humano y vivía eso. El dolor de la gente que lo traicionó, de la gente que dijo que iba a estar con él y no estuvo, cuando muere solo o crucificado. Es decir, vive esa experiencia humana con todo lo que significaba. El ser divino de Jesús no lo protegió de todas las vicisitudes humanas con las que tuvo que transitar acá.
Y la salvación, ¿cierto? Lo que hablaba, ¿cierto? Dios, Jesús no nos salva de Dios. Claro, porque en este plan de salvación en el que irrumpe el pecado, entonces el pecado nos separa de Dios y Jesús viene a hacer este puente que viene a unir de nuevo al ser humano y a Dios, porque el pecado se puso entre medio. Y la forma que Dios tiene de volver a reconectarnos es mandar a matar a su hijo. Esa es la teología que hemos heredado y que la justificamos, ¿no? Porque Dios quiso mandar a Jesús a morir en la cruz. O sea, ¿qué padre es ese? Ok, pero ya yéndonos a algunas reflexiones que nos ayuden, entonces, ya que hemos dicho lo difícil del Antiguo Testamento, lo que nos muestra Jesús en el Nuevo Testamento, ya. Entonces, al final, ¿cómo lo hacemos? Que es la pregunta a lo que hemos venido. Bueno, primero debemos entender, ¿cierto?, que el proceso de la formación de las tradiciones judías, muchas de ellas surgen en contextos de conflicto, lo que hablábamos. Para ello es normal entender a Dios en un contexto de guerra, porque ellos viven en un contexto bélico. Su realidad es en base a la violencia, su dinámica de conquista, de apropiarse. O sea, de hecho, la forma de entender que un Dios era más poderoso que otro era porque ese pueblo vencía al otro. Y eso está presente en la Biblia, si ustedes se fijan, y Dios entregó a los enemigos en nuestras manos, es porque si ese pueblo vencía, ese Dios era más importante. Entonces, por eso es la intención de demostrar que siempre el pueblo de Israel ganaba las batallas cuando Dios los apoyaba, ¿cierto? Entonces, para ellos, el contexto bélico de violencia, de guerra, es algo normal. Y cuando tú vives en ese entorno de violencia, tu concepción de Dios también es desde ese prisma de la violencia. Es Claro. lo normal, es lo que haría cualquier ser humano. Entonces, claro, como decía, muchas de ellas surgen en contextos de conflicto y expresan su visión del mundo y de la relación con Dios a través de elementos que hoy podríamos considerar violentos, pero que para su realidad eran normales. Y así concebían que los dioses se relacionaban con los seres humanos. Entonces, por otro lado, no se trata de pensar que Dios se golpeó en la cabeza entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y cambió su comportamiento, ni que de pronto se acordó que amaba al ser humano y va a enviar a Jesús. ¿Cierto? Como que Dios en medio del camino se dio cuenta, chuta, esta cuestión va mal, entonces voy a armar un plan para que esto se arregle matando a Jesús. No es eso. En la Biblia encontramos tradiciones que en algunos casos tienen base histórica y otras no tienen base histórica. Eso es muy importante. Por ejemplo, los relatos de la creación que nosotros vimos, ¿cierto? En Génesis no son narraciones históricas, ¿cierto? Esta discusión es casi medieval de pensar que Dios creó al mundo en 6 días. ¿Cierto? Estos responden a tradiciones teológicas que nos invitan a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y con el prójimo, más que determinar cómo y cuándo fue creado el universo y el ser humano. Entonces, tenemos que entender estos propósitos teológicos, porque en ese sentido decimos, ¿cierto?, que la Biblia no es que mienta, sino que utiliza recursos literarios para transmitir las tradiciones, enseñanzas y expresiones que nos conduzcan a un mayor entendimiento de lo divino. Y finalmente, cuando comprendemos esto, todas estas tradiciones, estos entramados, estos procesos de compilación, estas diferentes tradiciones presentes en el Antiguo Testamento, estos conflictos bélicos, los que son sometidos la gente, cuando comprendemos que está detrás todo eso, ¿cierto? Podemos reconciliarnos con la imagen de Dios del Antiguo Testamento y evitar, ¿cierto?, una esquizofrenia testamentaria de pensar en una cosa primero y después ya cuando miramos al otro lado pensamos otra. Que nos haga ver, ¿cierto?, en un extremo un Dios castigador y en el otro extremo un Dios de amor. La invitación es a aplicar siempre la lupa del Evangelio de Jesucristo como nuestra lectura bíblica, pues como cristianos ahí se encuentra nuestra base. Esto sería como un tip hermenéutico. Si queremos entender a Dios, tendríamos que mirarlo desde Jesús, incluso sea el Antiguo Testamento. Tendríamos que ver cómo comulga las visiones del Antiguo Testamento en Jesús. Eso es una interpretación, lo que se habla de que nuestra interpretación bíblica tiene que ser cristocéntrica
está apuntando a eso, que primero pasamos la enseñanza por Jesús y después la interpretamos, ¿cierto? A eso apuntamos, cosa que en general no se hace. Lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento así fue y yo lo predico tal como fue. Entonces, matar a los enemigos, por ejemplo, digo, no, pero si está, eso lo dice la Biblia. Pero Jesús dice, no, yo te digo que tienes que amar a tus enemigos. Entonces ya eso quedó obsoleto. No lo puedo predicar directamente, ¿cierto? No lo puedo predicar, porque en Jesús no tiene sustento. Dios no es un Dios malo que se transforma en bueno con Jesús. Desde el cristianismo tenemos la concepción que Dios siempre ha sido bueno, siempre ha sido bueno. Lo que ocurre es que nos ha tomado un largo proceso reconocer y entender su verdadero rostro, ese que Jesús se empeñó en mostrar incluso a costa de su vida. Y ese acto, ¿cierto?, es un regalo que nos libra de vivir separados del amor de Dios. Desde el cristianismo nosotros concluimos eso, al final de eso se trata, de que en realidad reconocemos que se comprendió a Dios de determinadas maneras a lo largo de la historia, producto de los contextos que vivieron esas personas y de lo que ellos reflejaron. Porque recordemos que el texto bíblico es un texto que nace desde el ser humano hacia Dios, no de Dios hacia el ser humano. No digo que Dios nos, o sea, que Dios no haya querido la Biblia, no digo eso. Lo que digo es que son, son expresiones de nuestra experiencia con lo divino, en el contexto que vivió cada persona, cada ser humano en el transcurso de su vida y de la evolución humana. Porque nosotros no nos podemos situar en el Chile del siglo XXI, donde tenemos un Estado, tenemos Senado, tenemos derechos humanos, tenemos derechos incluso en nuestra religión, y pretender que la Biblia está escrita en ese mismo contexto, donde hay democracia, donde hay derechos humanos, no existe eso. Es un proceso de evolución, entonces el ser humano está en un estadio mucho más primitivo. No había descubrimientos científicos, ¿cierto? No había nomenclaturas para poder expresar enfermedades. Entonces, por ejemplo, todo se hablaba de demonios, porque era la forma de explicarlo. Em, y así podemos entender y podemos tratar de reconciliarnos con esta visión del Dios del Antiguo Testamento que a veces, como les decía, nos cuesta mucho llevarla a cabo. Yo les dije que era largo hoy día. Ah, está Pero súper bueno, bueno. bueno, muy bueno, ¿Qué les parece? súper bueno. Despeja muchas dudas y explica muchas cosas de las cuales nunca, por lo menos a mí, nunca me habían explicado. Yo tengo muchas preguntas, pero voy a hacer en honor al tiempo una sola. ¿Ya? La otra las puede Eh, hacer por el WhatsApp. ya, sí, ya, bien, bueno. Así como de repente uno conoce gente, yo conozco gente, por ejemplo, un chico, me acuerdo perfecto, un cabro profesional, un cabro bueno, que digo profesional porque doy énfasis en que una persona que estudió, que en el fondo preparado, ¿cachai? Sin menospreciar a los que no lo son, por supuesto, pero que uno como que les tiene más respeto a estas personas. Y él tenía un hábito de decir, Dios me dijo que tenía que emprender en este rubro. Dios me mostró, ta, 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 ta. Dios aquí, Dios allá, incluso la pareja. Él dijo, no, fue a hablar con mi amiga que ustedes conocen, pero no lo voy a decir porque es una historia. Dios me habló y quería empezar una relación con tu hija. ¿Cachai? Y estamos hablando siglo XXI, o sea, qué loco. Y al final todo lo que él decía que Dios le dijo, finalmente no le resultó nada. Entonces, pienso que en el Antiguo Testamento, estoy llevándolo allá, en que las personas que escribieron, y me encantó esta frase de que el texto nace desde el ser humano hacia Dios, no desde Dios hacia el ser humano, eh, quizá era un anhelo y la forma en que ellos interpretaron cómo tenías que, esto de arrasar pueblos, o sea, a mí nunca me ha calzado esto de que vayas, tienes que ir te dieron una tierra
pero tenéis que ir a pelear para ganártela. O sea, ¿te la dan o no te la dan? ¿Cachai? Y no, y hay que arrasar. Entonces, nunca me ha cuadrado eso. Y entonces pienso que, claro, puede que tenga esta impronta de cada tradición y cómo ellos se explican que tienen que tomar esta tierra o que hacer determinadas cosas, eh, pero claramente tiene un componente súper humano, ¿cachai? Entonces, como más encima hoy día hay personas, como decías tú, Juan Esteban, que igual toman textos del Antiguo Testamento súper aisladitos y es como, hay que hacer esto así, porque así dice Dios que hay que hacerlo. Entonces encuentro que es una locura. Sí, pues, o sea, de hecho lo que tú mencionas se ve claramente en lo que sucede hoy en Israel. O sea, hay gente que no tiene ningún reparo, no se le mueve ni un pelo en decir que en realidad está bien que los israelitas maten a los palestinos, porque ese territorio es de ellos. Sí, Israel es el pueblo de Dios. sí, Entonces, vemos ciudades arrasadas, bombardeadas, vemos niños heridos, y bueno, no nos mueve un pelo, porque Dios en el Antiguo Testamento eso lo hizo muchas veces. Entonces, claro, Israel está replicando el modus operandi que tiene históricamente, podríamos decir. Entonces, está respaldado incluso bíblicamente. tal cual. Y no hay Entonces, ningún una locura. cuestionamiento asociado. Sí, Incluso suena inspirador, suena sí. Oye, motivador. y la gente lo apoya, fíjate que hay mucho evangélico, el pueblo evangélico sobre todo, apoya esto. Y yo hace un tiempito tuve la oportunidad de preguntarle a un chico que es judío, es chileno, pero es judío, qué le parecía esto. Y claro, tiene un poquito una defensa hacia Israel, pero él dice que los judíos de allá, la mayoría son laicos, ni siquiera creen en esto. Pero nosotros desde acá, yo digo, todos los evangélicos, bueno, no yo, pero mucha gente evangélica apoya a Israel. Y no, es que Israel no, es que es la tierra prometida. Entonces, es de ellos. Entonces, bueno, de alguna forma que tienen que hacerse con la tierra y defender la tierra, y Dios se las dio. Entonces, todo vale. ¿Cachai? Sí, una locura. Aparte que lo más, o sea, los evangélicos hacemos el loco monumental porque el judaísmo niega la figura de Jesucristo, la Exacto. niega Tal cual. rotundamente. Ellos no están ni ahí con el cristianismo ni con Jesús. Y nosotros, o no nosotros, la mayoría de los evangélicos le prende velitas Exacto. a Israel, siendo Hay que una ignorancia muy grande. es un mensaje completamente contradictorio a la médula del evangelio. O sea, Sí. es sentido Opuesto. completamente contrario. No es que, bueno, sea un poco diferente, no, es completamente contrario. Pero dado esta teología que ha permeado en nuestra forma de interpretar a Dios, ha sesgado a tal punto que eso ni siquiera ha sido un punto de confrontación o de cuestionamiento interno. Como decía Julio César Soto, pero la Biblia no me dice nada, no te dice seré, no voy a decir el improperio, por respeto a los que vean la grabación, pero es lo que dice Julio César, o sea, la Biblia no te da ninguna luz de lo que está haciendo Israel está mal. ¿Cómo si Jesús nos dice algo tan categórico de amar a los enemigos, de ser agentes de paz? Trabajar por la paz es ser hijos de Dios y nosotros estamos eh, amparando y justificando comportamientos bélicos en el siglo XXI. O sea, ¿qué cristianismo es ese? No tiene pies Súper ni cabeza, malentendido. No. no tiene pies ni cabeza. Así que bueno, esto da para Da mucho para más. mucho, Así que gracias pero chicos, gracias Eli, gracias a ti. Ruth. Gracias a ti, Juan Súper bueno, Esteban. súper bueno el contenido. Muchas Oh, gracias. qué bueno. Ahí seguimos conversando entonces Eso, por el WhatsApp, si quieren, ahí seguimos con preguntitas. Y yo voy a subir la grabación para que el resto también la pueda ver y seguimos conversando. Que tengan un lindo día. igual. Igual a ustedes. Chao. Chao. Chao.